La central termoeléctrica Punta Catalina es el principal activo productivo del Estado Dominicano. Por eso hay que operarlo eficientemente, hay que maximizar su rentabilidad, hay que entender que mientras mejor se opere, más energía eléctrica suple, y hay que recordar que Punta Catalina genera alrededor del 30% de la electricidad que se demanda a través del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. Punta Catalina es la principal fuente de electricidad de este país. Si usted ve que no hay apagones, es por la presencia de Punta Catalina. Por eso a Punta Catalina hay que cuidarla, a Punta Catalina hay que operarla adecuadamente, hay que darle un buen mantenimiento y obviamente que eso significa que hay que tener una visión de largo plazo en su gestión. Una gestión que tiene que sacársele el máximo provecho. Es un activo que se construyó para durar no 40 años, muchísimo más de 40 años. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense Itabo. Itabo es una planta que cumple 40 años ahora. Las dos Itabo fueron construidas en los primeros años de los 80. Y entonces ahora usted puede decir, miren, ya esa planta tiene 40 años y siguen funcionando, siguen operando con un buen mantenimiento adecuadamente. Y entonces eso es lo que habría que pensar de Punta Catalina. Aun cuando usted haga un análisis financiero con un flujo de efectivo que puede ser a 40 años, usted lo puede pensar esto más allá de los 40 años como una planta eficiente, una planta rentable, una planta que con una buena operación y un buen mantenimiento, pues segurísimo va a aportar muchísimo más allá de las 4 décadas en la República Dominicana. Ahora, Punta Catalina, ¿qué es? Punta Catalina es en una primera etapa una parte de la CDE. La CDE recibía unos fondos del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda le mandaba unos fondos para ¿qué? Para pagar lo que se establece en el contrato de EPC, que es el contrato de ingeniería, el contrato de construcción y el contrato que tiene que ver con la procura. EPC, Engineering, Construction and Procurement. Esas son las siglas en inglés de esa denominación que se utiliza, que fue lo que se aprobó en el Congreso Nacional en el año 2014 y que fue utilizado para construir Punta Catalina. Pues bien, el monto de esa construcción fue de 2.454 millones de dólares, correspondiente a 1.945 millones de dólares, que es lo que se establece en el contrato EPC, más 86.5 millones de dólares, también establecido en el contrato EPC, pero como fórmula polinómica, es decir, una variable contingente a la inflación que se iba a registrar desde finales del año 2013 hasta el momento en que se entregase la segunda unidad, que fue el 24 de abril del año 2020. En ese periodo se registró una inflación y esa inflación de cada uno de esos pagos pues se utilizó para hacer ese ajuste. Eso es lo que se conoce en el contrato como la aplicación de la fórmula polinómica. Eso es 86.5 millones de dólares. Luego está unas variaciones que se le solicitó al contratista por un monto de 27 millones de dólares. Entonces tenemos 1945, 86.5 y 27 millones de dólares. Pero ¿qué sucede? El contrato original era para concluir Punta Catalina en el año 2017 y llegó el año 2017 y no se había podido concluir por diversas razones. Por diversas razones no se había podido concluir en octubre del año 2017 Punta Catalina. Eso significa que se tenía que financiar más allá del año 2017 un conjunto de actividades y eso implicaba un costo adicional. Bien, ¿qué sucedió? Que el contratista hizo un reclamo que ascendió a 973 millones de dólares. Vean el monto, 973 millones de dólares. Eso llevó a cabo un proceso de disputa por años que fue finales del año, comenzó en julio del año 2017, se aceleró en el año 2018, 2019 y en el año 2020, en marzo, finalmente en Nueva York, con la mediación de la ICC, finalmente se logró un acuerdo y se bajó de 973 a 395.5 millones de dólares, lo que es ese monto de disputa. Ese monto de disputa, 395.5 más 1945 más los 86.5 más los 27, todos juntos hacen 2.454 millones de dólares. Ese es el costo de Punta Catalina. Y ese costo es el monto que tiene registrado como aporte del Ministerio de Hacienda a la CDE que se utilizó para el pago de
el conjunto de actividades que llevó a cabo el contratista. Es decir, que una auditoría, y esto se lo digo para aquellos que están mencionando que se quiere hacer una auditoría, etcétera, yo digo, mira, a mí me sorprende que no se haya hecho una auditoría de los pagos, porque es muy sencillo, porque hay dos vías de hacerla. Miren, primero, el dinero de dónde salió. Todo dinero que se haya pagado en Punta Catalina lo envió Hacienda a la CDE. En consecuencia, la Hacienda, el Ministerio de Hacienda, tiene una lista completa de todos los recursos que le enviaba a la CDE por concepto de construcción de Punta Catalina y por concepto de el contrato de PC, que vuelvo y señalo, está el contrato de PC, propiamente los 1.945 millones de dólares, está la aplicación de la fórmula polinómica que está en el contrato de PC por el monto de 86.5, está dentro del contrato de PC las variaciones por 27 millones de dólares y está dentro del contrato de PC también una disputa que fue de 973 millones de dólares y que terminó en 395 millones de dólares. Todo sumado está claramente establecido de 2.454 millones de dólares. Está registrado en Hacienda. Es muy fácil. Simplemente usted le dice, los envíos de recursos que se registraron en la cuenta CDE a cargo de Punta Catalina. Le da una tecla en Hacienda y sale todo el monto. Sale todo un monto que fue claramente verificado por un conjunto importantísimo de expertos financieros y contables, tanto de CDE como de Hacienda. Pero le estoy diciendo la primera fuente de información que se pudiera utilizar para determinar que efectivamente el monto pagado es de 2.454 millones de dólares. En Hacienda, usted puede llamar ahora al ministro de Hacienda y decirle, oye, ministro, mándame todos los recursos que se mandaron a la CDE por concepto de construcción de Punta Catalina, desde 2013 hasta diciembre, hasta el año 2020. Y ahí él le da una tecla y sale ese monto, 2.454 millones de dólares. Ahora, hay otra vía, que es en la misma CDE. En la CDE hay una cuenta donde está registrado línea por línea cada uno de los conceptos que se utilizó para hacerle pagos al consorcio. Es decir, con muchísimo más detalle todavía. Cada línea. Si, por ejemplo, se avanzó en la construcción de la toma de agua de la central termoeléctrica Punta Catalina y eso correspondía a un hito por 15 millones de dólares, pues 15 millones de dólares. Si se decía, por ejemplo, el hito de instalación de la turbina y eso era un hito de 30 millones de dólares, pues 30 millones de dólares. La caldera, 20 millones de dólares. Y eso es una lista enorme. Muy fácil de auditar también. Muy fácil, porque aquí están las transferencias. La suma de esos conceptos, usted la hace, inmediatamente está. No hay de otra. Esos son los montos que se utilizaron para la construcción de Punta Catalina. Salieron de Hacienda, llegaron a CDE y de esa cuenta especial de CDE salían hacia el consorcio. Y además, tengan en cuenta lo siguiente. Existe también, y eso está en CDE, a partir de enero del año 2018, una auditoría mensual que le establecí yo. Una auditoría mensual de cada dólar que se le pagó al consorcio a partir de enero del año 2018. Yo llegué en agosto del año 2017 y en ese proceso nosotros organizamos para darle seguimiento a cada centavo, no solamente que se le pagó al consorcio, sino que verificásemos que cada centavo que se le estaba pagando al consorcio se estaba utilizando en la construcción de Punta Catalina. Y eso lo hicimos de una forma muy, pero muy precisa. Y por eso podemos decir claramente que se utilizó en el proceso de construcción 2.454 millones de dólares. Tenemos dos vías para verificar eso, Hacienda y la CDE. Para que tengan una idea, al segundo día que llegó Antonio Almonte a sentarse en la oficina del administrador de la CDE, que fue la que él tomó, porque la otra oficina no la quiso tomar, la del Ministerio de Energía y Minas, sino que fue al edificio de la CDE y tomó control de la CDE y ahí tomó control de esa oficina y se sentó en esa oficina. El segundo día ya él recibió un informe. Recibió un informe con cada uno de esos detalles. Él pudo perfectamente tomar eso, verificarlo con sus auditores y aun cuando no fuera un auditor externo, pero por lo menos con sus auditores de confianza, y pudo haber dicho efectivamente, y es más, seguro lo vio, y pudo haber dicho, miren, es verdad, no son 3.300 millones de dólares como nos cansamos de decir durante la campaña electoral, no.
el monto es 2.454 millones de dólares. Claro. Luego se compró el terreno, se compró por un monto de alrededor de 6.9 millones de dólares. ¿Por qué? Porque la comisión en la cual yo participé, también participó Pepín Corripio, participó Monseñor Agripino Núñez Collado, participó Celso Marrancini, participó todo un conjunto de personas muy notables de este país, pues entonces esa comisión señaló que había que adquirir el terreno y nosotros cumplimos a cabalidad todo lo que decía la comisión y efectivamente cumplimos con la adquisición del terreno. Una negociación que se llevó a cabo y se adquirió el terreno 6.9 millones de dólares, más de 1.3 millones de metros cuadrados, donde está localizada la central termoeléctrica Punta Catalina. Así que se puede decir que ese es el monto. Por eso, cuando yo veo que dicen, no, que vamos a ver cuál es el monto, miren, no hay ningún problema. A mí lo que sí me sorprende es que casi a 2 años de gobierno no se haya hecho ni siquiera una auditoría interna que le pueda verificar a ustedes y decir a ustedes y confirmar a ustedes que lo que nosotros decíamos era verdad o era mentira. Eso es muy extraño. Si no lo han dicho, es que en realidad lo verificaron y se dieron cuenta que lo que nosotros decíamos era la verdad. 2.454 millones de dólares. No es el monto que se puso en el fideicomiso, del cual vamos a hablar. No es el monto, porque en el monto que se puso en el fideicomiso fue 2.340 millones de dólares, correspondiente a 2 montos de los 4 que yo he identificado, que son 1.945 millones de dólares más los 395 de la negociación. Eso hace 2.340. Le faltó 2 partidas, las variaciones de 27 millones de dólares y la aplicación de la fórmula polinómica de 86.5 millones de dólares. Le faltó esas 2 partidas. Entonces, yo realmente estaría sumamente contento con que publicasen la auditoría. Que la hagan una auditoría externa con cualquier firma y que la publicasen para que se vea cuál es el monto que se utilizó para la construcción. Algunos dirán, no, pero mira Jaime, hay otros gastos. Por ejemplo, el gasto del ingeniero de la empresa, que fue la firma Stanley Consulting. Yo le digo, pero miren, esos son gastos que cuando yo lo pongo como contraparte de los ingresos que se generaron, o sea, nosotros generamos más de 100 millones de dólares de ingresos. O sea, más de 100 millones de dólares en prueba, que compensa muchísimos otros gastos que se pudieron haber realizado menudos. Adquisición del carbón, adquisición de la cal, adquisición de los aceites. Esos gastos se llevaron a cabo con los recursos que se generó con la planta. Es decir, que la planta generó un beneficio extra, que si yo lo añado ese beneficio extra, no solamente compenso esos pequeños gastos, sino que el monto total ya no es ni siquiera 2.454, sería todavía menor. Oigan bien, y eso por los beneficios que se generaron durante prueba, porque es que ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente, y lo voy a hablar en más detalle en el próximo segmento. Punta Catalina es una mina de oro, es una mina de oro. Punta Catalina bien gestionada, ustedes no se imaginan lo que es. Es una de las 10 empresas más grandes de este país. Punta Catalina es la joya del sector eléctrico, es la empresa eléctrica más grande de la República Dominicana, es la obra de infraestructura más grande que se ha ejecutado en la historia de la República Dominicana. Ningún proyecto, óigame bien, ningún proyecto en términos de generación por 40 años es tan grande como Punta Catalina. Óigame bien, nunca se había construido una infraestructura de esa magnitud como la que es Punta Catalina. Oigan, por eso ahora yo me siento bien escuchando que el pueblo dominicano defiende su planta, que la siente suya, porque esa es la planta del pueblo dominicano. La siente suya, la defiende, la quiere que siga generando electricidad y que siga bajo el control del Estado dominicano. Me siento bien. No, perfecto. Ahora, lo que yo sí le digo es lo siguiente, y hoy yo voy a hablar con mucho detalle de esos temas, que lo que hay que hacer es operarla adecuadamente. Y voy a dar todo un conjunto de pautas, de temas que se han modificado, que debían seguir ejecutándose. ¿Ok? Entonces, primer punto, sobre el valor de Punta Catalina y la auditoría, contentísimo de que realicen esa auditoría, porque me van a dar la razón. Me van a dar la razón. Y cuando me den la razón, se acabó el San Benito de que se invirtieron más de 3.000 millones de dólares en Punta Catalina. Me van a tener que pedir disculpas.
Porque es que en el Ministerio de Hacienda, ustedes verán, no es verdad que salieron 3.300 millones de dólares para pagar Punta Catalina. Olvídense de eso. Olvídense de eso, que eso no es verdad. Eso no es verdad. Por Punta Catalina salieron del Ministerio de Hacienda 2.454 millones de dólares por concepto de construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Vámonos a la pausa.